Hola a todos, ya hemos tenido la primera ponencia, muchas gracias, ha sido bastante introductoria. Y ahora vamos a tener la segunda ponencia que había programada. La va a dar la doctora Jadra Mosa Ruiz, del Instituto de Cerámica y Vidrios, que es una especialista en pilas de combustible, es doctora en química y, si no me equivoco, hizo también la tesis en pilas de combustible. Sí. Así que espero que disfrutéis mucho. Muchas gracias por la introducción y por la invitación a participar en este evento. Bueno, después de lo que ha hecho Miguel Antonio, lo mío va a ser mucho más aburrido. Lo que quiero es daros una idea de por qué las pilas de combustible de intercambio protónico, las tipo P, se están utilizando actualmente y tienen una importante aplicación, y qué es lo que estamos haciendo los científicos. Entonces, os voy a contar un poco el proyecto que tenemos ahora en mi instituto, en el que participan muchos centros de Madrid y que nos han dado una inmensa cantidad de dinero para desarrollar una pila. Y también quería que vierais cómo es la investigación de materiales en un centro de investigación. Entonces, empezaremos. Pertenezco al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al igual que Miguel Antonio, que pertenece a otro instituto que está al lado del nuestro. Este instituto está en el campus de Canto Blanco de la Universidad Autónoma de Madrid. El CSIC tiene 12 centros de investigación en el área de materiales, y en específico el Instituto de Cerámica y Vidrio tiene 4 departamentos: cerámica, electrocerámica, vidrios y superficies, con un montón de líneas de investigación en energía, y somos diferente personal, en el cual hay científicos en plantilla, técnico, estudiantes de doctorado, estudiantes de fin de máster, prácticas de empresa y estudiantes de postdoc. Y sobre todo quería destacar que la sede de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio está en el instituto. Este es el grupo de investigación en el que yo trabajo y somos uno de los grupos más grandes del Instituto de Cerámica y Vidrio. Y bueno, aquí un poco el outline de la charla, que como os he dicho, primero vamos a hablar un poco del contexto energético, que ya lo ha hablado Miguel Antonio, pero bueno, un poco más específico, que nos llegue hacia las pilas de combustible, los tipos. Voy a explicar un poco el proyecto de la Comunidad de Madrid, las componentes de pilas y ya los electrolitos que nosotros hemos ido desarrollando para mejorar los electrolitos que hay en el mercado. Entonces, me voy a repetir aquí un poquito. Los datos son un poco diferentes a los que ha presentado Miguel Antonio previamente. Estos son del 2012. La fuente también es el Ministerio de Industria y, como ya se ha dicho él, pues el petróleo es la energía primaria más importante, nos guste o no nos guste. Su disponibilidad hasta el momento les hacen un recurso único. El 83% aproximadamente de la energía que utilizamos es fósil. Y el problema en el que yo me voy a focalizar, que es el transporte, es que el 95% del transporte actual depende de estas energías fósiles, con lo cual tenemos una gran dependencia hacia ellas. Aquí un poco la evolución del mercado energético español, que veis que he puesto el 2010, pero es que estamos muy estancados a partir del 2010. Si os vais dando cuenta, de la década del 75, que ha cambiado mucho España, hasta la década casi del 2000, podéis ver que el petróleo ha bajado la dependencia, pero, por ejemplo, hemos subido la dependencia nuclear, y la nuclear básicamente nos viene desde Francia, con lo cual somos dependientes energéticamente de otros países. Después podéis ver que hace unos 6 años el petróleo sigue estando en el 45-50%, la nuclear se mantiene, pero desgraciadamente hay un estancamiento en el uso de energías renovables, y esto es debido a que la energía de un país está determinada por la política de ese país, y en este país nos está, por razones varias, y que ya sabéis que está saliendo ahora mucho en los periódicos, todo lo que se está haciendo en energía solar, por ejemplo, pues como no se está promocionando las energías renovables, hay un estancamiento muy grande. Y esto pues afecta muchísimo a las investigaciones que desarrollamos los científicos en diferentes áreas. Os quería hablar también de la curva de Hoover, que fue un científico pues, que dijo
realizó una estimación sobre los descubrimientos petrolíferos que iba a haber a lo largo del tiempo. Entonces podéis ver en azul los descubrimientos previos y la previsión de descubrimientos, que es muy bajita y cómo va bajando conforme los años. Esto se ha ido modificando un poco por el cambio climático, porque se está deshelando los polos, entonces está accediendo a zonas petrolíferas que antes no eran accesibles, pero vamos, básicamente veis que gastamos mucho más reservas de las que vamos descubriendo, y entonces Hoover dijo que cuando la humanidad hubiera consumido la mitad del petróleo, que estábamos en el cenit, ahí vamos a tener la máxima producción, y que a partir de ahí la extracción iba a decaer y además se iba a obtener petróleo de manera con menos calidad. Entonces, como veis, a partir de la década de los 80 ya hemos superado ese máximo, y como ha dicho Miguel Antonio previamente, pues sabemos que esto se va a agotar. No sabemos cuándo, pero en un tiempo cercano, para nosotros 70, 100 años, es verdad que se irá renovando, pero necesitaremos muchos años, no lo vamos a ver, desde luego. Y aquí os quería ver el precio del petróleo, aunque ha cambiado mucho. Esta es la que encontré hasta 2012. Veis que depende mucho de la economía mundial. Últimamente, en los últimos años, en este último año ha ido bajando, pero veis cómo fluctúa. Y pues los precios del petróleo no son tan caros comparados con otras energías que hay, entonces las estamos agotando, y se espera una producción máxima del petróleo en torno al 2018. Esto ya se propuso que el DOE, que es el Centro Energético de Estados Unidos, propuso que esto iba a ser mucho antes, que iba a ser en el 2016, pero por motivos económicos se está posponiendo. Aquí quería que vierais un poco, porque las investigaciones que se realizan al final acaban, las buenas, patentándose. Que vierais un poco las patentes que hay en el sector energético renovable, y podéis ver que las pilas de combustible, a pesar de lo esperado, yo me esperaría que estuviera la solar por encima, está mucho por encima de la solar. Y sobre todo a partir de 2010 ha habido un despunte en el número de patentes con respecto a las de solar. Esto significa que hay muchas empresas, como podéis ver ahora, aquí os pongo el top 10 de las empresas que más publican en pilas de combustible, que están intentando tener una tecnología de pilas de combustible que se pueda aplicar. Y si veis, está relacionada la mayoría de las veces con pilas de combustible de tipo PEN, de membrana de intercambio protónico, y con la industria del automóvil. Como podéis ver, Honda Motor, General Motors, Toyota, y después pues hay algunas que Samsung, Ballard, que siempre ha estado desde el inicio, como ha dicho Miguel Antonio, pero podéis ver cómo las que están patentando más están relacionadas con la industria del automóvil. Aquí quería un poco que vierais cómo se divide el porcentaje mundial de consumo de energía primaria en función de los países y del total de los millones de habitantes. Como podéis ver, Estados Unidos, Canadá, Japón, Europa y Rusia, entre ellos, que somos como un 17% de la población, consumimos más del 65% de la energía mundial. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que países que están intentando tener el mismo estilo de vida que el nuestro, un estilo de vida occidental como China o India, están incrementando su consumo, con lo cual están cambiando el panorama energético actual porque se quieren desarrollar. Aquí es una estimación que he encontrado en el Ministerio de Industria español de las reservas de energía fósil según el consumo actual. Y como podéis ver, pues se espera que, bueno, yo creo que llegaría un poco más adelante, que esto es un poco visto desde los que estamos a favor de las energías renovables. El petróleo se va a acabar a un precio barato, pues de aquí a 20 años, con lo cual algo vamos a necesitamos alternativas. Entonces he hecho un esquemita de los problemas medioambientales de origen energético que resume todo lo que hemos dicho hasta ahora. Utilizamos combustibles fósiles, por lo tanto tenemos muchas emisiones de CO2 y esto está generando un cambio climático que puede ser cuestionable o no, pero ahí está. Tenemos una alta dependencia a los recursos fósiles y su agotamiento es previsible más cerca o más lejos del 2050,
que también puede ser discutible, y necesitamos nuevos modelos energéticos y económicos y medioambientalmente viables, y esto se basa en las energías renovables. Y una alternativa viable, sobre todo en el sector automovilístico, podría ser las pilas de combustible. Entonces vamos a pasar a describir un poco las pilas de combustible. Aquí empezamos con los tipos de pilas de combustible. Se clasifican normalmente en función del electrolito. Como podéis ver, después además se utilizan diferentes gases en el ánodo y en el cátodo y tienen diferentes temperaturas de aplicación. Y aquí podéis ver las eficiencias, que en todos los casos estas se pueden mejorar en función del desarrollo de los materiales que se utilicen, pero en todos los casos son bastante elevadas comparadas con otros sistemas de almacenamiento de energía que existen. Entonces, nosotros nos vamos a centrar hoy en las pilas de combustible de membrana polimérica, que utilizan gas como hidrógeno en el ánodo y en el cátodo oxígeno puro o aire, y en una alternativa que se está desarrollando ahora, actualmente mucho, en el cual se alimenta en el ánodo con metanol o etanol, con alcoholes. Y mañana os van a hablar bastante, la primera de las charlas, de la SOF, que tiene muchísimas aplicaciones, y en la segunda charla os van a hablar de otro tipo de materiales catalíticos para las pilas de combustible. Aquí un poco no os voy a hablar de aplicaciones porque ya lo ha hecho Miguel Antonio previamente, pero para que vierais que las pilas de combustible se utilizan en dispositivos portátiles, como puede ser móviles, portátiles, videocámaras, ahora mismo tablets, aunque en este campo tiene mucha competencia con las baterías de ion litio. Sin embargo, también se pueden utilizar para carretillas, sobre todo se utilizan mucho en la industria para carretillas, para mover dentro de una empresa material de un lado al otro, bicicletas, sillas de ruedas, motocicletas, como vamos a ver después, que el proyecto en el que yo trabajo lo utilizamos para la industria aeronáutica y naval y sobre todo en automóviles. Sin embargo, las SOF tendrían el rango de aplicación en generar energía para, como ya se ha comentado antes, para almacenamiento en edificios y también para vehículos de más alta cilindrada. ¿En qué consiste una pila de combustible? Pues como ya se os ha comentado, pues es un dispositivo electroquímico que convierte directamente la energía química en electricidad. Entonces, como podéis ver aquí, en el ánodo se alimenta el hidrógeno, que gracias a la acción de un catalizador que se encuentra en el ánodo, que suele ser platino, rompe en los enlaces de los hidrógenos generando protones y electrones. Los protones atraviesan la membrana, los electrones van por un circuito externo y después en el cátodo se combinan esos protones con los oxígenos generando agua que se tiene que eliminar del cátodo y electricidad como único producto de la reacción. Aquí podéis ver la reacción global y aquí podéis ver las características de las pilas de combustible PEM comerciales, que trabajan a una temperatura máxima habitualmente de 80 grados, tiene una eficiencia ahora mismo un poco mayor, cercana al 50%, y se suele utilizar en rangos de potencia entre 5 y 250 kilovatios. Aquí os he querido poner que realmente la reacción se produce en una zona en la cual el hidrógeno llega y tiene que estar cerca del catalizador del platino y tiene que haber en el electrodo, tiene que haber una zona donde sea conductora y atraiga los electrones, porque el electrolito tiene que ser aislante eléctrico para que no haya cortocircuito. Y esta zona es una zona que se llama de triple fase, de las cuales os hablarán mañana en la charla sobre catalizadores. He querido poner un poco las tendencias de investigación que se están realizando ahora en pilas de combustible PEM. Entonces, se está buscando
nuevas membranas, nuevos electrolitos que trabajen a temperaturas mayores a 100 grados, modificando membranas comerciales, que las vamos a ver ahora, con aditivos inorgánicos, y esto permitiría utilizar combustible menos puro, porque el hidrógeno tiene que ser muy puro, y menos cantidad de catalizador, bajando el precio de las pilas. Y después, por otro lado, se están intentando mejorar el ensamblaje entre la membrana y los electrodos, que es otro punto muy importante, el procesamiento de la MEA. Y están intentando, por otro lado, mejorar la eficiencia, esto es de los sistemas auxiliares que lleva pila, de flujos de agua y calor, aumentar la vida operativa de las pilas para poderla aplicar de manera eficiente y competitiva en diferentes aplicaciones, y bajar el coste de otros de los materiales que tiene la pila, que ahora vamos a ver. Entonces, las limitaciones que tienen las pilas de combustible actuales es que trabajan en condiciones restrictivas de operación, porque utilizan en general un electrolito comercial que se llama Nafion, que ahora vamos a ver su estructura, que a partir de los 80 grados se deshidrata y pierde su actividad. Después, esta temperatura lo que hace es que el hidrógeno tenga que ser muy puro, porque el hidrógeno habitualmente suele llevar impurezas de monóxido de carbono, y el problema que hay aquí es un problema químico muy importante, que es que este monóxido de carbono tiene mucha avidez por el platino, entonces lo contamina, y entonces si el CO va hacia el platino, después el platino no puede romper la molécula de hidrógeno, con lo cual aquí estamos perdiendo, el platino es súper costoso, estamos perdiendo mucha eficiencia, con lo cual trabajar a temperaturas mucho más altas nos mejoraría, podríamos utilizar hidrógeno menos puro y podríamos utilizar menos cantidad de platino, bajando el coste total de la pila. De esta manera hay que tener además un control estricto del contenido de agua. Se está generando agua en el cátodo, y este agua hay que sacarlo del cátodo, porque si no la pila no funcionaría. Y por lo que os he dicho que el electrolito comercial está patentado por una empresa, tiene un elevado coste, y el platino también, esta pila tiene un elevado coste. Entonces, lo que nosotros proponemos es aumentar la temperatura de operación de 80, subir hasta 150, 180, para poder mejorar las cinéticas de la reacción, que sea mucho más rápida y más fácil, reducir el envenenamiento de este CO en el platino. Esto permitiría disminuir el contenido de platino y hacerlo más barato, y además trabajar a alta temperatura también nos permite, en vez de utilizar hidrógeno, utilizar otros combustibles alternativos, como son las pilas de combustible de metanol directo, que pueden utilizar también metanol, o ahora mismo hay otra alternativa que es utilizando bioetanol. Entonces, os voy a contar un poco la alternativa de las pilas de combustible que utilizan metanol, que es una pila de combustible igual que la anterior, pero la diferencia es que aquí se alimenta el metanol directamente en un flujo de agua, por aquí. Entonces, el metanol se rompe por la acción directa del catalizador. Aquí el problema es que se forma CO2, protones y electrones. Los electrones van también por fuera por el circuito externo, los protones atraviesan la membrana. En este lado, en el cátodo, se introduce el aire atmosférico, y el aire y los protones reaccionan con los electrones formando agua. Aquí el problema es que la reacción global tiene CO2, y este CO2 se tiene que reutilizar en otro tipo en la industria, en otra cosa. Habitualmente este CO2 se suele utilizar con otro tipo de industria que intenta utilizar este CO2, o se captura para otro tipo de aplicación. La temperatura de operación de estas pilas es similar a la anterior, la eficiencia está por debajo de las PEM actualmente, y las aplicaciones son las mismas que en PEM, en aplicaciones portátiles o en el automovilismo. Aquí un poco muy rápido las ventajas que tienen las pilas de metanol directo respecto a las pilas PEM, y es que en este caso, como tiene un combustible líquido, pues tiene una mayor densidad de energía por unidad de volumen mayor que la del hidrógeno. En este caso no hay necesidad de reformar el combustible, y hay una mayor durabilidad de la membrana, porque estamos trabajando en un medio acuoso. Y aparte no sería necesario los sistemas de humidificación a la pila. Comparadas con las pilas que operan con hidrógeno, tienen una baja temperatura de operación, una mayor rapidez de funcionamiento, y es un sistema
que suele ser habitualmente más sencillo, de menor peso y volumen. Sin embargo, el metanol tiene desventajas porque las cinéticas, las reacciones que se producen en la pila no están muy favorecidas. Hay problemas también para eliminar el agua en el cátodo y para ver qué hacemos con el CO2 que se genera. Después suele haber permeabilidad del combustible, del metanol, que es líquido, a través de la membrana, y esto podría hacer que la pila no funcionara. Y la eficiencia, como os he comentado actualmente, es menor que para las PEM. En este caso, las investigaciones se centran en mejorar la eficiencia energética y mejorar los materiales, tanto el catalizador como el electrolito. Ahora vamos a hablar un poco del proyecto Pilconar que estamos desarrollando en la Comunidad de Madrid. Está dotado con fondos de la Unión Europea. El equipo investigador está el CSIC, que hay varios grupos del Instituto de Cerámica y Vidrio y un grupo de polímeros, el INTA, y después está la Universidad Politécnica de Madrid y la Navales y Aeronáutica y la Universidad de la Complutense. Después hay 4 empresas que están participando en el proyecto porque están interesadas en las futuras aplicaciones de las pilas, y el proyecto tiene como objetivo desarrollar materiales que no sean comerciales para mejorar la eficiencia de este tipo de pilas. Entonces, también por otro lado, se están haciendo la parte de los ingenieros diseñando con herramientas de CFD la viabilidad de este tipo de pilas de combustible con estos materiales alternativos no comerciales. Y en concreto, lo que queremos es diseñar al final del proyecto una pila de combustible que pueda dar energía a un mini submarino autónomo o a un pequeño vehículo aéreo no tripulado. Hasta el momento se han hecho estudios con un catamarán, que es un proyecto de fin de máster que se ha presentado en la Universidad de Navales hace unos meses. Y la verdad es que mejorando un poco los materiales sí que podría ser bastante útil. El proyecto tiene como objetivo intentar mejorar los materiales tanto de la membrana como el catalizador para utilizarlo en pilas alimentadas con hidrógeno, con metanol, aquí hay un fallo, y con etanol. El etanol es la parte más novedosa del proyecto porque en principio además queremos que sea bioetanol, pero hasta el momento la parte del metanol y del hidrógeno está más controlada. Ahora os voy a hablar de las componentes de las pilas de combustible. Las pilas de combustible están formadas, como ya os hemos dicho, por un ánodo, un electrolito y un cátodo, y posteriormente están las placas bipolares. Esto forma una celda y las celdas se pueden apilar en serie hasta obtener el número de la potencia que deseemos para la aplicación. El electrolito tiene que separar el ánodo del cátodo y no debe de dejar mezclar el combustible, ya sea hidrógeno o alcoholes, con el oxígeno, y debe de dejar pasar solo los protones. Como nosotros lo que trabajamos es en mejorar el electrolito, os voy a contar un poco las características que tiene que tener un material para ser aplicado como electrolito en una pila. Tiene que tener una elevada conductividad de protones para que estos protones no ofrezcan resistencia al material, para que estos protones atraviesen la membrana. No tiene que tener conductividad electrónica, no debe de dejar pasar al combustible. Este es un punto mucho más importante cuando se utilizan alcoholes que hidrógeno. Tiene que ser estable químico, térmico y tener buenas propiedades mecánicas para poder ser ensamblado entre el ánodo y el cátodo, y un bajo coste, claro, si no, no se podría aplicar. Esta es la membrana que se utiliza comercialmente, que es el Nafion. Hay varias compañías también que las producen. Como veis, es como muy flexible, es una lámina de plástico. Tiene una estructura que se basa en 2 zonas. Una zona hidrofóbica, que está formada por una cadena fluorocarbonada, y una zona hidrofílica, que está formada por grupos sulfonato que están a su vez coordinados con agua y protones. Los protones van a pasar rápidamente por estas zonas hidrofílicas, saltando de unas posiciones a otras hasta atravesar la membrana. Como podéis ver, los protones van a ir preferentemente por esta zona hidrofílica. Esta estructura, basada en dos tipos de zonas, ha sido intentada por otro tipo de investigadores copiar para intentar obtener unas propiedades eléctricas tan buenas como tiene esta membrana.
Aquí un poco rápidamente qué es lo que hay comercial y por qué nosotros vamos a intentar mejorarlo. Como podéis ver, tiene muy buena conductividad protónica hasta los 80 grados, pero a partir de los 80 grados baja muchísimo la conductividad y no se puede utilizar. Por otro lado, aquí podéis ver la eficiencia del Nafion a 2 temperaturas y podéis ver que a 130 grados está al revés, perdona. Está mal la leyenda. A 130 grados tiene produce menos densidad de corriente, es mucho más eficiente a 80, con lo cual necesitamos electrolitos que trabajen a mayor temperatura o menor humedad relativa que el Nafion. El Nafion tiene una conductividad iónica bastante elevada, hasta 80, tiene una durabilidad elevadísima y aquí podéis ver el coste del Nafion actualmente, que podéis ver que es bastante elevado. Está patentado por una empresa de polímeros muy grande, se llama DuPont, y podéis ver que son como 300 euros, 0,3 metros cuadrados, y la solución de Nafion oscila hasta 150 euros, con lo cual pues ahora mismo es un material que funciona, pero es un material que hay que intentar mejorar, sobre todo para intentar trabajar a alta temperatura y baja humedad relativa. Se han desarrollado muchísimos tipos de electrolitos para competir con el Nafion. Aquí empieza la parte de investigación. Membranas poliméricas alternativas al Nafion basados en otro tipo de estructuras poliméricas, membranas híbridas en las que por un lado se modifican las comerciales con aditivos inorgánicos, por otro lado otras membranas poliméricas modificadas también con aditivos inorgánicos, membranas que solamente son inorgánicas, y membranas híbridas con componentes, como vamos a ver posteriormente, con componentes enlazados a nivel molecular. El problema que tiene el Nafion, sobre todo para pilas de combustible de metanol directo, es que tiene mucha permeabilidad al metanol. Entonces, aunque tenga una buena conductividad a la temperatura que vaya a utilizar, a la temperatura a la que se vaya a utilizar las pilas de metanol, pues por otro lado, esta permeabilidad hace que haya que buscar un material mejor para utilizar en este tipo de pilas de combustibles alimentadas con metanol. Por lo tanto, hay que buscar un compromiso entre la conductividad protónica y la permeabilidad al metanol. Voy a empezar rápidamente a comentaros 3 ejemplos de materiales que se han diseñado en mi grupo que se han obtenido mejoras respecto al Nafion. Por un lado, hemos trabajado en materiales inorgánicos. Los materiales inorgánicos, diréis, ¿y por qué pueden conducir protones? Pues porque tienen muchos grupos hidroxilos superficiales y además se obtienen por un método de baja energía llamado Sol-Gel, que lo que hace, para no liaros, es que tienen mucha nanoporosidad y estos grupos hidroxilo tienen mucha afinidad por el agua, entonces el agua es absorbida por el material, los poros se llenan de agua y esto hace que tenga muy buena conductividad protónica, porque este agua que se absorbe en los poros hace como de una zona hidrofílica por la cual los protones se pueden mover muy fácilmente. Y aquí podéis ver un ejemplo de una estructura de óxidos ternaria, que es simplemente para que veáis cómo a partir de 80 grados la conductividad en el Nafion disminuía, ¿os acordáis? Pues en este caso aumenta e incluso hasta 140 grados. Eso sí, en este caso utilizamos humedades relativas también muy altas, como en el caso del Nafion. Hemos modificado este tipo de sistemas con un agente inorgánico adicional, que es un ácido fosfowolfrámico, que os pongo, tiene una estructura un poco complicada, pero lo más importante es que tiene muchas moléculas de agua de coordinación y 3 protones que le dan un carácter muy ácido, y esto hace también que tenga mucha afinidad por el agua, y al añadir este tipo de material a nuestra membrana, lo que hace es que le dota de una elevada conductividad protónica sin necesidad de darle humedad. Entonces podríamos eliminar el sistema de humidificación que hay alrededor de la pila, que es muy complejo. Aquí os pongo cómo sería cuando añadimos al sistema inorgánico el PVA. Mejoramos a baja temperatura y humedad relativa 2 órdenes de magnitud la conductividad, sin embargo a alta humedad relativa la conductividad sería similar. El problema de este tipo de materiales
es que son bastante frágiles, tienen una estabilidad mecánica muy baja y como se tiene que ensamblar entre el ánodo y el cátodo, pues ese sería su punto débil respecto a los poliméricos. Y lo que os quería decir es que una de las cosas que estamos desarrollando es intentar pulverizar este tipo de electrolitos sobre los electrodos en este proyecto que estamos haciendo para evitar la estabilidad mecánica, bajar el espesor de la membrana y al bajar el espesor aumenta la conductividad. Y estamos obteniendo conductividades similares al nafion a 40% de humedad relativa, que es una mejora bastante importante. Aquí os pongo un poco para que os hagáis una idea. Los catalizadores, que no os he comentado nada, en realidad son una tela de carbono que lleva teflón, que es simplemente para intentar rechazar el agua y que estén plastificados y que sea más fácil el ensamblaje. Entonces se pone el electrolito en medio, se ensamblan los dos electrodos con una prensa y esto se introduce entre las placas bipolares y este sistema se conecta a la pila, en el cual se alimenta con hidrógeno y oxígeno. Y así se va viendo cómo funcionan este tipo de materiales dentro de la pila. Pues hay sistemas de menos área activa y sistemas de más área activa ya para utilizar estos prototipos en lo que os he comentado, tanto en el pequeño avión como en el pequeño catamarán que queremos utilizar. Aquí os pongo las eficiencias. Esta es la eficiencia del nafion y esta es la eficiencia del nafion modificado con los sistemas inorgánicos que os he comentado. Como podéis ver, las eficiencias mejoran, a 80 grados es mejor que la del nafion y a 150 se mantienen e incluso aumentan. Esto es alimentando con hidrógeno a 90 y esto es alimentando con hidrógeno a más alta temperatura. Con lo cual, este tipo de materiales sí que se podrían utilizar a alta temperatura y en menor humedad relativa que la total humidificación. Serían competitivos ahora mismo en el mercado. Por otro lado, hemos desarrollado electrolitos híbridos, entonces os quiero contar un poco qué es un sistema híbrido. Un sistema híbrido, en este caso orgánico e inorgánico, es aquel en el cual al menos uno de sus dos componentes se encuentra en la escala de los nanómetros. Se clasifican en función de muchas cosas si lo buscáis, pero a mí me gusta clasificarlos en función del enlace. En híbridos, en híbridos de clase 1, en las cuales es como dos redes de ovillos en las cuales están interaccionando por fuerzas de enlaces débiles, pero no hay una red híbrida, no hay un enlace covalente entre los dos. Y sin embargo, en híbridos de clase 2, ahí tienes un enlace covalente entre la parte orgánica e inorgánica y esto hace que este material tenga mejoras en las propiedades, porque tiene las propiedades del material inorgánico y las propiedades del material orgánico. Como os voy a contar, esto lo realizamos combinando la ciencia de los polímeros con la ruta Sol-Gel y entonces lo que podemos obtener es un enlace entre las dos redes y un material nanoestructurado que tiene todas las propiedades que tiene que tener el material para ser aplicado como electrolito. Una alta estabilidad térmica a la temperatura a la que vamos a utilizar el material. El nafion se degrada a 80 grados, este tipo de materiales se empieza a degradar a los 200. Hay una elevada estabilidad química, una buena estabilidad mecánica para hacer el ensamblaje del electrodo con los electrolitos, una elevada conductividad protónica y que no permea al combustible. Entonces, nuestra estrategia de síntesis se basa en la combinación de tres tipos de materiales, de precursores, un orgánico que suele ser un monómero y un precursor híbrido que suele ser hacer de nexo de unión de las dos redes y controlamos las reacciones de polimerización orgánica e inorgánica para que se dé a la vez obteniendo membranas autosoportadas, los electrolitos. Y estas membranas posteriormente, a partir de diferentes métodos, se dotan con conductividad protónica para obtener una membrana tipo nafion, pero a través de otra estrategia totalmente diferente. Os voy a poner un ejemplo de un sistema que hemos tenido muy buenos resultados y que estamos intentando meter este sistema dentro del catamarán que os he comentado. Entonces se están utilizando dos precursores híbridos, este que tiene grupo mercapto y este que tiene un grupo epóxido. Tras la polimerización se forma una red de este estilo
en las cuales tenemos los grupos sulfonato finales como imitando al nafium y una red orgánica muy estable hidrofóbica. Y entonces aquí, se ve fatal, perdonad, pero aquí podéis ver una estructura híbrida, los puntos negros que no se ven, perdonad, son los grupos sulfonato y los protones están intentando atravesar la membrana apoyándose en todo el agua que hay y todos los grupos sulfonato terminales que tiene la estructura. Este es el tipo de electrolito que obtenemos, que en principio lo estamos fabricando en moldes pequeños, pero la intención es cambiar el método de procesamiento para fabricarlo en rollos, como se fabrica el nafium, y el espesor puede variar en función del método de procesamiento que utilicemos, se puede controlar, y aquí podéis ver la conductividad, que tiene una conductividad a 120 grados similar a la del nafium, pues con lo cual ya podemos trabajar a alta temperatura. Y aquí podéis ver que hemos hecho un ensayo a lo largo de los días, cómo evoluciona la conductividad en función del tiempo, para ver si esta membrana con el tiempo se podría utilizar dentro de una pila, por ejemplo en un coche, durante 4 o 5 años o los años que haga falta. Es un preliminar, ahora ya creo que llevamos un año y más o menos se mantiene la conductividad en el valor inicial. Respecto a la permeabilidad al metanol, este tipo de membranas tiene una menor permeabilidad que el nafium, y después aquí os presento las eficiencias que son superiores al nafium para diferentes composiciones de ese sistema, en ambos casos. En este caso la pila ha sido alimentada con metanol, con hidrógeno también tiene eficiencias superiores al nafium. Y por último, hablaros de la nanotecnología que se aplica en todo y que en esto también mejoraría la aplicación. En este caso, para irnos a nanoestructuras, nosotros utilizamos surfactantes, y que son pequeñas moléculas orgánicas que hacen que los poros se puedan organizar. Y este tipo de materiales, pues gracias al tamaño del poro y a que se pueden obtener poros interconectados, mejorarían ese movimiento de los protones a través de la membrana. Aquí os presento un sistema en el cual se han añadido partículas mesoporosas dentro del material, y estos materiales, como son inorgánicos, se han depositado sobre los electrodos para mejorar las propiedades mecánicas e intentar buscar una aplicación real, porque es utilizar la nanotecnología en el material inorgánico que os he presentado anteriormente. Y aquí podéis ver que las conductividades son bastante elevadas, incluso a humedades relativas bajas, que la conductividad mantiene unos valores adecuados hasta 140 grados y que la eficiencia de esta membrana respecto a la del nafium también es superior. Y por último quería acabar diciéndoos que la aplicación de este tipo de tecnología en el automovilismo ya es una aplicación real. A mí me habían dicho que sí que se vendía el Toyota Mirai. Toyota ha invertido muchísimo, os aconsejo que veáis un vídeo en YouTube que hay de Toyota Mirai. Mirai significa futuro. Toyota ha invertido muchísimo tiempo, dinero e investigación para desarrollar este tipo de coche, que como podéis ver tiene bastantes caballos, acelera de 0 a 100 en una velocidad adecuada, velocidades máximas adecuadas, se recarga el tanque en 3 minutos, que es más o menos lo que tardamos a veces entre ir a pagar y no en recargar nuestro coche en una gasolinera, y tiene 480 kilómetros de autonomía en lo que se puede decir un recorrido medio, es decir, pues que vayas en carretera, que después te metas en poblado, y que ya tiene un competidor bastante importante con el Hyundai X35, que también ha salido este año, y que Renault, Kia, BMW y Audi van a sacar modelos al año que viene. Como podéis ver, los precios son muy elevados porque creemos, no sabemos, esto está patentado, que la pila de combustible está formada por nafium en el electrolito y platino como catalizador, y que si se desarrollaran este tipo de materiales más baratos, este tipo de coches bajaría bastante, porque el coste total de la pila está relacionado con los materiales. El precio bajaría bastante, y que viéramos este tipo de coches en las carreteras sería ya una realidad, y espero que cercana. Y muchas gracias.
Gracias.